En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulos 13 y 14. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, profetiza y diles: escuchen esta palabra de Yahvé. Sí, esto dice Yahvé: hay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones. Tus profetas, Israel, son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. Dicen, palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió, y esperan que Él cumpla lo que han dicho, cuando dicen palabra de Yahvé, siendo que yo nada he dicho. ¿No es eso una visión falsa, una profecía mentirosa? Pero Yahvé dice: me declaro en contra de ustedes debido a sus palabras huecas y a sus visiones de mentira. Palabra de Yahvé: castigaré a los profetas de visiones falsas, de promesas mentirosas. Ya no serán admitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán más inscritos en la libreta de familia de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Yahvé. Esos profetas engañan a mi pueblo. Dicen, paz, cuando no hay paz. Mi pueblo se construye un muro y ellos ponen el estuco. Díganles a los que ponen el estuco: vendrá la lluvia torrencial, la caída del granizo y el viento de tormenta, y el muro se caerá. Entonces les dirán: ¿dónde está el estuco que pusieron en ese muro? Esto dice Yahvé: mi cólera desencadena un viento tempestuoso, mi furor envía la lluvia torrencial, mi rabia lanza los granizos de la destrucción. Derribo el muro que habían recubierto de estuco, lo dejo al ras del suelo y quedan al descubierto sus cimientos. Cae sobre ustedes y los aplasta. Entonces sabrán que yo soy Yahvé, cuando mi cólera se desate contra el muro, y los que lo estucaron les preguntarán: ¿dónde está el muro? ¿Dónde los que lo estucaron? ¿Dónde están esos profetas de Israel que profetizaban sobre Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz? Palabra de Yahvé. Vuélvete, hijo de hombre, hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su cuenta. Sí, profetiza contra ellas. Les dirás esas palabras de Yahvé: hay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para las cabezas de cualquier talla. Con eso hacen caer en la trampa a las almas. Ustedes que así atrapan a las almas de mi pueblo, ¿creen que salvarán sus propias vidas? Por un puñado de cebada o un mendrugo de pan me desacreditan frente a mi pueblo.
Hacen que mueran los que no deben morir y dejan con vida a los que no deben vivir. Engañan a mi pueblo y mi pueblo hace caso a la mentira. Pues bien, esto dice Yahvé: aborrezco esas cintas con las que cautivan a las almas. Los romperé en sus brazos y libraré las almas que ustedes querían atrapar. Desgarraré sus velos y arrancaré a mi pueblo de las manos de ustedes, para que no sea más una presa en manos de ustedes. Así sabrán que yo soy Yahvé. Porque desanimaron con mentiras al hombre bueno, siendo que yo no quería que se desanimara, y le dieron seguridad al malvado, quien no renunció a su mal comportamiento para recuperar la vida. Por eso, ya no tendrán falsas visiones, sino que libraré a mi pueblo de las manos de ustedes, y sabrán que yo soy Yahvé. Algunos ancianos de Israel vinieron a mi casa y se sentaron a mi lado. Entonces Yahvé me dirigió su palabra. Hijo de hombre, esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón. Están apegados a lo que los hace pecar. Permitiré que me consulten. Les dirás pues estas palabras de Yahvé: si alguien en Israel lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que lo hace pecar, que vaya nomás a ver al profeta. Yo, Yahvé, le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos, porque quiero recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de mí junto con todas sus inmundicias. Dirás estas palabras de Yahvé a la casa de Israel: regresen a mí, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Yo, Yahvé, responderé personalmente a cualquier israelita y a cualquier extranjero que vive en Israel, que vive alejado de mí, que solo piensa en sus ídolos que lo inducen a pecar, y que después vaya al profeta para que me consulte. Lo castigaré para ejemplo de los demás, y será un ejemplo que no se olvidará. Lo suprimiré de mi pueblo, y sabrán que yo soy Yahvé. Si el profeta se deja convencer por esa persona y le da una respuesta de mi parte, es porque yo, Yahvé, busqué su perdición. Castigaré a ese profeta y lo eliminaré de en medio de mi pueblo. Ambos soportarán el peso de mi culpa, el que consulta y el profeta que se ha consultado. Así la casa de Israel no se apartará más de mí. Dejarán de ensuciarse con sus faltas, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, imagínate un país que peca contra mí, es infiel, y yo lo castigo, lo dejo sin pan, le envío el hambre para acabar con los animales y la gente. Imagínate que en ese país se encuentren estos tres hombres: Noé, Daniel y Job. Pues bien, lo digo yo, esos tres hombres salvarían su vida debido a su justicia. Palabra de Yahvé. Imagínate que en ese país suelto animales feroces para que quede sin hijos y se convierta en un desierto, el que nadie podrá atravesar por miedo a esas fieras salvajes. Por mi vida, dice Yahvé, si esos tres hombres vivieran en ese país, no podrían salvar ni a su hijo ni a su hija, pero ellos, solo ellos, se salvarían, mientras el país se convertiría en un desierto. Imagínate que hago venir la espada en contra de ese país y que yo diga: arrase la espada con este país y mate a hombres y animales.
Por mi vida, dice Yahvé, si estos 3 hombres estuvieran en ese país, no podrían salvar ni al hijo ni a la hija, pero ellos salvarían su vida debido a su justicia. Imagínate asimismo que me dejo arrebatar por un furor destructor y que envío la peste a ese país, acabando con animales y hombres. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en ese país, por mi vida, dice Yahvé, no salvarían ni hijos ni hijas, pero salvarían su vida a causa de su justicia. Esto dice el Señor: he enviado en contra de Jerusalén a mis 4 terribles castigos: la espada, el hambre, las fieras feroces y la peste, porque quiero acabar con hombres y animales. Quedan, sin embargo, supervivientes, los cuales están saliendo y serán traídos hasta aquí, hombres y mujeres. Cuando sepan de su conducta y de sus obras, se consolarán y comprenderán que no sin razón actué así con Jerusalén. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos, pues, toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento. Más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se desencamine y más bien se mejore. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos.
que no haya ningún inmoral, impío, como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Recuerden su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se les hablara más. De este modo, acataron aquella orden de no acercarse. Quien toque el monte, aunque sea un animal, deberá ser apedreado. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: «Estoy temblando de miedo». Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya han alcanzado su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Cuidado, pues, de hacerse los sordos con el que habla, pues si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros, si nos desentendemos del que habla desde el cielo. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da este aviso. Esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras «esta última vez» indican que serán cambiadas las cosas que se pueden mover, es decir, las creadas, y solo permanecerán las que no se mueven. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.